Imaginemos a un policía blanco, creyéndose por encima de la ley, que detiene a un general negro del ejército estadounidense. Pensó que se saldría con la suya. Pero, ¿qué ocurrió después? El karma golpeó de forma brutal e inesperada. Te sorprenderá el giro que nadie vio venir. En lo que parecía un momento ordinario, la vida de un general del ejército estadounidense, un hombre respetado con una carrera impecable, dio un vuelco. Todo empezó con un malentendido. Un policía blanco, en un acto de arrogancia, decidió que tenía el poder de arrestar al general, ignorando su posición, su valor y el respeto que se había ganado a lo largo de los años. Pero, ¿qué ocurrió después? Lo que parecía un simple acto de autoridad acabó derivando en algo mucho más grande, algo que nadie podría haber previsto. Aquel día, el general, un hombre de expresión tranquila y postura firme, nunca imaginó que emprendería un simple viaje, solo para que su vida diera un vuelco. Estaba acostumbrado a ser respetado, no solo por su alto cargo en el ejército estadounidense, sino por el tipo de hombre que siempre había sido. Orgulloso de su historia, del legado que representaba, sabía que su nombre llevaba el peso de décadas de sacrificio y dedicación. No era solo un oficial del ejército, era un líder. Un símbolo de autoridad, honor y respeto. Y por mucho que hubiera afrontado retos y críticas a lo largo de los años, nunca imaginó que se enfrentaría a un momento tan humillante y devastador. Ocurrió una tarde calurosa en la que decidió hacer un viaje que no tenía nada que ver con asuntos militares, solo una escapada temporal para desconectar. Se encontraba en una zona urbana, un poco alejada de la base, y decidió dar un paseo. No había prisa, solo estaba disfrutando de su tiempo libre. Lo que parecía un simple paseo se convirtió en el punto de inflexión más doloroso de su vida. El encuentro con el policía fue casi trivial. El policía estaba en una patrulla rutinaria, haciendo su trabajo, o al menos eso creía que estaba haciendo. Al ver al general conduciendo su coche, el policía no se lo pensó dos veces, y sin ninguna razón clara, le hizo señas para que se detuviera. Cuando el policía se acercó al vehículo, rápidamente se sintió abrumado por una sensación de autoridad. No sabía quién tenía delante, pero su ego y la creencia de que estaba por encima de todos los demás empezaron a crecer. No importaba si el hombre del coche tenía un cargo importante, si era un general, alguien que sin duda merecía respeto, el policía simplemente lo ignoraba. En su mente, solo cumplía con su deber, hacía lo que creía necesario. Cuando el general se identificó cortésmente y demostró que era, de hecho, un oficial de alto rango, el policía se mostró despectivo. En lugar de actuar con profesionalidad, el policía le trató como a cualquier otra persona a la que hubiera parado en medio de la calle. La conversación fue tensa desde el principio. El general, con su tono tranquilo y respetuoso, intentó explicar su identidad y la situación en la que se encontraba, pero el policía le ignoró por completo. El tono de voz del policía se volvió cada vez más arrogante y el general sintió que la situación se le iba de las manos, pero sabía que lo mejor era mantener la calma. El policía no estaba dispuesto a escuchar explicaciones. Para él, la autoridad era un derecho, no una responsabilidad. En su mente, creía que su única función allí era asegurarse de que el general, o cualquier otra persona, fuera tratada de acuerdo con su orden. Como el general se mantuvo firme, el policía, sin saber qué hacer, decidió ir más allá. Pidió al general que bajara del coche. En ese momento, el corazón del general latió más deprisa, no por la amenaza física, sino por la sorpresa de lo que estaba ocurriendo. Él, que había servido a su país con dedicación y honor, estaba siendo tratado con desprecio e ignorancia, como si fuera una especie de criminal. Pero sabía que, en un momento así, cualquier reacción impulsiva podía agravar la situación. Así que salió del coche, tratando de entender lo que estaba pasando. Sintió una presión en el pecho, como si algo muy malo estuviera tomando forma delante de él, pero mantuvo la compostura. El policía, en lugar de respetar la dignidad del general, empezó a tratarle con agresividad, como si estuviera tratando con alguien que no merecía ninguna consideración. Exigió más información, más documentos,
actuando como si el general fuera culpable de algo que aún no había sido identificado. El tono del policía se hizo cada vez más insoportable. El general, con toda su experiencia y paciencia adquiridas a lo largo de años de servicio, intentó una vez más mantener la calma, tratando de hacer comprender al policía su posición, que allí se le estaba agraviando. Pero el policía, en su actitud prepotente, se limitó a ignorar todo intento de diálogo. El general llegó entonces a un punto sin retorno. Fue esposado ante una multitud de curiosos que se formaba a su alrededor, viendo cómo se desarrollaba el desconcertante momento. El policía parecía ajeno a la gravedad de la situación, y el general, aunque confuso y profundamente ofendido, sintió que la humillación se apoderaba de su cuerpo. ¿Cómo era posible que a él, un hombre con un historial tan sólido, lo trataran así? Todo estaba mal, pero lo único que podía hacer era intentar encontrar algo de dignidad entre las sombras de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando el policía, sin ningún respaldo ni justificación legítima, pidió refuerzos. Llegaron más vehículos, y el general fue introducido en una celda improvisada dentro de uno de los coches patrulla, todavía con las esposas puestas. El policía, en su arrogancia, creía que estaba haciendo lo correcto. Pero no se dio cuenta de que estaba a punto de provocar algo mucho mayor, que ninguno de ellos podía prever. El general fue conducido a comisaría, y allí, entre la frialdad de las paredes, empezó a preguntarse, ¿cómo había podido ocurrir esto? ¿Cómo un simple malentendido había alcanzado tales proporciones? Sabía que las cosas se iban a complicar de una forma que nunca había imaginado. La historia no había hecho más que empezar, pero para el policía la arrogancia parecía ser lo único que conocía. Mientras el general recibía un trato injusto, la sociedad fuera de aquella comisaría empezaba a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y las consecuencias de sus acciones, que él imaginaba que podrían pasar desapercibidas, estaban a punto de ser más impactantes de lo que nadie hubiera podido predecir. El momento de la detención del general se extendió como un reguero de pólvora por la paja seca. Cada hora, nuevas personas se enteraban de lo sucedido, y pronto las redes sociales empezaron a bombear imágenes del incidente. La indignación fue instantánea. No se trataba de un simple caso de abuso de autoridad, era algo mucho más profundo, algo que tocaba el corazón de la historia de Estados Unidos, en la incesante lucha por la igualdad, el respeto y la dignidad. El general, que había pasado toda su vida defendiendo a los necesitados, que siempre había actuado con una postura de honor, estaba siendo tratado ahora de forma humillante e inhumana. Y mientras estaba esposado, siendo colocado en la parte trasera del coche como un criminal, el impacto de esta injusticia empezaba a reverberar en toda la nación. En cuestión de minutos, la situación pareció descontrolarse. Lo que debería haber sido un simple malentendido se convirtió en una tormenta de acusaciones contra la gente de policía y, en última instancia, contra el sistema. Una simple cuestión de respeto a la autoridad y a la dignidad humana adquirió proporciones que nadie podía prever. La indignación de todo un país salió a la calle y pronto empezaron a sucederse las manifestaciones. Lo que había sido un simple día libre para el general se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande, algo que afectaba a la esencia de lo que representaba el país. Este episodio no trataba solo de la arrogancia de un policía. Se trataba de un sistema, una cultura de prejuicios, en la que, por mucho que la gente quisiera creer que vivía en una sociedad igualitaria, la realidad mostraba otra cara, cruel y despiadada. Dentro de la comisaría, el general no sabía qué esperar. La vergüenza y el bochorno le invadían. Sabía que estaba siendo objeto de una injusticia, pero también sabía que esa injusticia no era algo aislado. No era la primera vez que hombres de su color eran tratados así, y sabía que no sería la última. Las décadas de lucha contra el racismo, los estereotipos y la violencia policial estaban bien documentadas en la historia del país, pero de algún modo este momento parecía un reflejo de todas las batallas no ganadas. En su mente, el general intentó racionalizar todo lo que estaba ocurriendo, tratando de encontrar algún tipo de explicación lógica a esta absurda situación. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentía que nada tenía sentido. El policía, por su parte,
estaba en su propia burbuja de ignorancia. Creía firmemente que tenía derecho a actuar como lo había hecho. Para él, era sencillo. El general parecía estar desafiando su autoridad, y él, como policía, tenía que hacer cumplir la ley. Pero de lo que no se daba cuenta el policía era del peso de la historia que estaba ignorando en ese momento. No podía ver más allá de su estrecha visión. No se daba cuenta de que estaba participando en una injusticia que podía desencadenar algo mucho mayor de lo que imaginaba. En el fondo, el policía sabía que su comportamiento era incorrecto, pero su arrogancia le impedía admitirlo. No se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era solo un error profesional, sino un fallo moral que podía cambiar su vida para siempre. Los medios de comunicación no tardaron en implicarse, y a medida que el caso ganaba visibilidad, aumentaba la presión sobre las autoridades. Las cámaras empezaron a mostrar imágenes del general esposado, con cara de confusión e indignación. En su prisión, se sentía impotente. ¿Cómo era posible que, después de tantos años de servicio, después de tantos años defendiendo la libertad y la justicia, se le tratara de forma tan inhumana? Sabía que había que poner a prueba la justicia, pero también sabía que el hombre de autoridad tenía que ser el primero en luchar por ella. Su imagen de líder estaba siendo cuestionada, no por su comportamiento, sino por la forma en que estaba siendo tratado. A medida que se corría la voz, el general sabía que, tarde o temprano, las consecuencias para el policía y para el propio sistema serían inevitables. El policía, en su error, empezaba a darse cuenta de los defectos de sus propias acciones. Rápidamente fue relevado de sus funciones mientras se iniciaba una investigación, pero las cosas empezaron a dar un giro inesperado. La presión de los medios de comunicación, de la gente en la calle y de las propias autoridades superiores del ejército no dejaba margen para más errores. Lo que parecía un simple error de juicio se estaba convirtiendo en una tormenta de proporciones épicas. Las palabras justicia y dignidad empezaron a utilizarse por doquier, y la pregunta que flotaba en el aire era: ¿hasta cuándo aguantaría la sociedad este tipo de abusos? Para el general, el impacto de la detención fue devastador, no solo en un sentido personal, sino en la forma en que empezó a comprender la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Ya no era solo la víctima del error de un agente de policía. Se estaba convirtiendo en un símbolo, un representante de todas las personas que han sido agraviadas y humilladas a lo largo de la historia. Cada uno de sus movimientos en las semanas siguientes, cada palabra que pronunciaba, parecían pesar más de lo que él mismo se imaginaba. Ya no luchaba solo por su propia dignidad, sino por una causa mucho mayor, por un mundo en el que personas como él dejaran de ser tratadas como criminales solo por el color de su piel. ¿Y lo más irónico de todo? El karma, algo que muchos consideran una fuerza invisible e inevitable, estaba a punto de dar al policía su respuesta. Él, que había actuado con tanto desprecio, estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Lo que había empezado como un simple error de juicio se estaba convirtiendo en una pesadilla que nunca había imaginado. La sociedad ya había empezado a emitir su veredicto, y el peso de sus actos estaba a punto de caer sobre él de forma irreversible. Y mientras el general intentaba encontrar la manera de lidiar con su propio dolor, la sociedad, cada vez más unida, pedía justicia y no descansaría hasta que se hiciera. El impacto de la detención del general resonó como una explosión, dejando una huella indeleble en todo el país. Ya no era solo una historia aislada de abuso de autoridad. Se estaba convirtiendo en un movimiento, un punto de inflexión en la lucha contra el racismo estructural y la violencia policial. El caso se amplificó rápidamente a través de las redes sociales, los medios de comunicación y, sobre todo, las calles llenas de manifestantes que gritaban justicia. El general, hasta entonces una figura respetada y silenciosa, se enfrentó a una difícil elección: permanecer en silencio y permitir que el sistema continuara con su rutina de injusticias, o alzarse y hacer que su historia fuera escuchada por todo el mundo. Sabía que al hablar no solo expondría su propio dolor, sino también las profundas heridas de toda una sociedad. Ahora era el rostro de todos los que ya habían sido agraviados, humillados y marginados. El general no sabía qué sería de su futuro,
pero sabía que no podía dejar pasar este momento sin que algo cambiara. Su batalla ya no era solo por su propia dignidad, sino por la dignidad de todos los negros que, durante generaciones, habían sido víctimas de un sistema que los trataba como si fueran invisibles. Su detención, en lugar de ser un final, se convirtió en un nuevo comienzo, un catalizador de algo mucho más grande. La noticia del incidente fue creciendo. Personas de todo el país se unieron en apoyo del general, y las manifestaciones empezaron a cobrar impulso. Era como si hubiera nacido un nuevo movimiento, una fuerza imparable de indignación y deseo de cambio. Las calles se llenaron de voces que clamaban justicia. Aquella noche se organizó una protesta masiva frente a la comisaría donde había sido detenido el general. El ambiente era eléctrico, cargado de una energía que latía como si el propio aire ardiera. La gente estaba unida, no solo en su revuelta contra aquel incidente, sino también en la lucha por un futuro mejor, por una sociedad en la que personas como el general ya no tuvieran que luchar por algo tan básico como el respeto. Dentro de la comisaría, el agente que había procedido a la detención no estaba seguro de cómo hacer frente a la creciente tormenta que había provocado. La decisión de detener al general, que en su mente parecía sencilla y justificada, se estaba convirtiendo en una pesadilla interminable. Su acción fue una mecha que encendió un profundo problema estructural, un problema que ya no podía ignorarse. Se encontró atrapado, viendo cómo su propia vida se desmoronaba ante sus ojos. Lo que creía una simple aplicación de la ley era ahora un error monumental, y estaba a punto de pagarlo de una forma que nunca había imaginado. En ese momento, el general sintió que su lucha ya no era solo suya. Sintió que se había convertido en la voz de todos aquellos que estaban cansados de luchar solos, de gritar en silencio. Vio el apoyo de la gente, las manifestaciones en su defensa y el peso de la historia sobre sus hombros. Sabía que su detención había tocado algo profundo en la sociedad, algo que debía resolverse. No sabía lo que vendría después, pero estaba seguro de una cosa: el camino no sería fácil y tendría que seguir luchando, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habían sido silenciados durante tanto tiempo. El policía, por su parte, vio cómo el peso de su propia arrogancia empezaba a caer sobre él. Sabía que ya no podía eludir las consecuencias de sus actos. La presión sobre él aumentaba cada hora, y pronto fue llamado para un interrogatorio formal. Su vida, que antes parecía bajo control, estaba ahora en ruinas. Veía una y otra vez en las redes sociales las imágenes de la detención del general, oía las palabras de protesta y apoyo que resonaban en todos los rincones. Se dio cuenta de que, al actuar tan impulsivamente y sin pensar, se había convertido en el símbolo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El momento clave de esta historia no ocurrió en el momento en que el general fue detenido, sino en el giro de llave que siguió. Lo que parecía un simple acto de falta de respeto se convirtió en una explosión social, política y moral que reverberó en todo el país. El general, con su presencia y su dignidad, se convirtió en un símbolo de resistencia, de fuerza ante la adversidad y de lucha sin cuartel contra un sistema que había que cambiar. Sabía que su batalla no había hecho más que empezar, pero también sabía que, con el apoyo del pueblo y el peso de su verdad, tenía la oportunidad de cambiar algo mucho más grande que su propia vida. Y, como si el destino jugara con los caminos de la vida, el karma empezó por fin a manifestarse. El policía que había cometido el error se enfrentaba ahora a la mayor lección de su vida: la verdad y la justicia no podían ser ignoradas. El sistema que él representaba, una máquina que parecía indestructible, se veía ahora desafiado. Las instituciones empezaron a moverse, la investigación se amplió y se estaba determinando el destino del policía. El peso del karma, que en un momento parecía solo una abstracción, se hacía ahora real e implacable. Estaba a punto de descubrir lo duras que podían ser las consecuencias cuando la verdad y la justicia se imponían por fin. Y en ese momento de incertidumbre, un pensamiento cruzó la mente del general. Lo que había empezado como un error estaba a punto de convertirse en una revolución. Una revolución por la justicia, la dignidad y el respeto, en la que, al final, la victoria sería para todos aquellos que no tenían voz. El karma,
como una fuerza invisible, se hizo presente y sacó a la luz la verdad que muchos habían intentado ocultar durante tanto tiempo. El general, que se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, no solo consiguió revertir una injusticia personal, sino que inspiró un movimiento que sacó a la luz lo que había que cambiar. La detención del general no fue solo un error cometido por un policía, sino el reflejo de un sistema defectuoso que, al enfrentarse a él, mostró sus grietas y debilidades. La lucha del general no solo le liberó a él, sino que también dio voz a los millones de personas que habían sido silenciadas durante tanto tiempo. Su valentía resonó en los corazones de todos aquellos que, como él, se enfrentaron a la dureza de la opresión. Pero el karma no se limitó a los directamente implicados. También afectó a las estructuras que permitieron que se produjera tal injusticia. La detención del policía no fue una venganza, sino una consecuencia necesaria de sus actos. Él, que se creía por encima de la ley, se enfrentaba ahora a la implacable realidad de sus decisiones. El sistema, que siempre había parecido invulnerable, se enfrentaba por fin a su propia fragilidad. El poder de la verdad, de la justicia y de la unidad del pueblo, reflejado en el gesto de un solo hombre, demostró ser más fuerte que cualquier fuerza policial o institucional. El general, con su actitud serena, se convirtió en una inspiración para todos nosotros. Cuando el mal queda al descubierto, la luz tiene el poder de transformarlo. La lección que nos queda no es solo sobre la justicia, sino sobre lo que ocurre cuando se tiene el valor de luchar, incluso cuando las probabilidades parecen desfavorables. El karma, de un modo u otro, siempre alcanza a quienes actúan con malas intenciones. Y el poder de la verdad y la solidaridad, cuando se unen, tienen el poder de revertir incluso el mayor de los abusos. Para los que os guste una buena historia y lo hayáis visto hasta el final, dejad vuestro comentario abajo desde qué ciudad lo estáis viendo, y os dejaré un corazón en vuestro comentario. Adiós, y hasta el próximo vídeo.